La personalidad, un subsistema del sí mismo. Un supuesto básico de la psicología transpersonal es que en nosotros hay algo más que nuestra personalidad. La personalidad es la sensación que tenemos de una identidad aparte, diferente y peculiar. La personalidad no es, sin embargo, más que una faceta del sí mismo, de la identidad total, y es posible que ni siquiera sea una faceta central. La misma palabra transpersonal significa que traspasa o trasciende la personalidad. Estar totalmente identificado con la propia personalidad puede ser una prueba de la existencia de alguna forma de psicopatología. Uno de los objetivos terapéuticos es alinear la personalidad en el marco de la totalidad del sí mismo para que funcione de manera adecuada. Estas ideas chocan frontalmente con la tesis comúnmente aceptada de que lo primero y principal en la vida es mejorar la personalidad. En el contexto de la terapia transpersonal, un objetivo es estimular y desarrollar las tendencias que permiten que un individuo se desidentifique de las restricciones de la personalidad y capte su identidad con la totalidad del sí mismo. El drama personal. Cuando tengo pacientes gravemente enfermos que son obsesivos, y la gente gravemente enferma es obsesiva por definición, les obsesiona la importancia de su drama interno y lo cosifican, lo cristalizan, lo estabilizan como si el drama no tuviera alternativas. Les pongo en contacto con un argumento real. Una manera alternativa de empezar a redefinir la importancia de la personalidad es describirla como un drama personal. Los dramas personales son pautas de comportamiento predecibles, repetitivas y complejas, representadas con o sin la presencia o participación de otros. Es frecuente que no se reconozca su naturaleza repetitiva. Por ejemplo, en un grupo de terapia una persona comienza: ¿saben? En este momento me siento como... Con esa línea inicial, el grupo sabe que esa persona va a dar comienzo a uno de sus dramas personales. Ahora representaré en realidad. Mi madre amaba a mi hermana más que a mí, seguido por un coro de siento mi sexualidad como congelada dentro de mí, para terminar con a veces quisiera ser lesbiana, pero si lo fuera me mataría. Los dramas personales son un lujo innecesario e interfieren con un funcionamiento pleno. Son parte de nuestro bagaje emocional y por lo común es beneficioso para una persona alcanzar cierto desapego respecto de sus propios dramas, así como aprender a desapegarse de los dramas personales de otros. Una técnica terapéutica para el manejo de los dramas personales es hacer saber a la persona que el terapeuta está observando su drama personal sin por ello confundir al autor o autora con el actor o actriz. Con los niños, esto puede asumir la siguiente forma. Cuando se inicia una pataleta, el terapeuta acerca su silla y dice al niño que está muy impresionado por su exhibición y su violencia, pero que le gustaría volver a ver una pataleta con más llantos y sofocos como la de la semana pasada. Así se reduce la decisión del niño a seguir adelante con la pataleta. Inicialmente, cuando se pone a una persona ante la posibilidad de que un comportamiento no sea más que un drama personal, uno puede encontrarse con una reacción de furia y excitación que pasa rápidamente. Si el terapeuta estima auténticamente a la persona, será frecuente que el drama termine con la risa y el alivio propios de verse desenmascarado. ¿Cómo y cuándo puede llegar una persona a un nivel de percepción desapegado que le permita descartar los viejos dramas y pasar a actitudes más adecuadas?
Una respuesta posible puede ser aprender a usar la conciencia testigo. El testigo es aquella parte de nosotros mismos que observa nuestras acciones sin elogiarlas ni reprobarlas. La experiencia de ser testigo y diversos métodos para el entrenamiento en esta técnica están descritos en algunos sistemas de meditación, en textos de Gurdjieff y sus discípulos, en la bibliografía sobre psicosíntesis y en otros textos. Estimular a la gente a que haga elecciones entre sus pautas de comportamiento puede ser una técnica realista. Esto se puede lograr valiéndose de una estrategia terapéutica que considera a la personalidad como una colección de dramas personales y que trata a cada faceta o a cada drama como una representación semiautomática que, si la persona quiere, puede ser revisada o reemplazada por otra cosa. Esta estrategia nos lleva al terapeuta a la empatía con el sufrimiento del cliente. En realidad, vistas las cosas desde esta perspectiva, parece que la identificación con el sufrimiento del cliente tiende a reforzar el sufrimiento. No identificarse con el sufrimiento puede ser el primer paso para que el cliente lo elimine de su repertorio. El sí mismo, uno o muchos. No es apropiado ver como separadas cosas que no se pueden distinguir. Albert Einstein. Un problema de la teoría transpersonal que se refleja en diferentes modelos de terapia transpersonal es la cuestión de la unidad o diversidad aparente de la personalidad. La forma en que un terapeuta individual afronta este problema puede predeterminar sus objetivos terapéuticos. Si uno cree que somos fundamentalmente una unidad y que toda separación termina por interferir con la percatación de una conciencia superior, entonces uno de los objetivos de la terapia es ayudar al cliente a darse cuenta de la naturaleza ilusoria de las identificaciones parciales o subidentificaciones interiores al sí mismo. Esta idea es una suposición clásica en el budismo y también está representada en el yoga. Como la terapia transpersonal es, más que un sistema rígidamente definido y explícito, una posición, un lugar desde donde se trabaja, las terapias transpersonales difieren en su forma de considerar el sí mismo tanto si lo consideran uno como múltiple, pero son pocas las que limitan su pensamiento teórico o sus prácticas a los niveles materiales o sociales del sí mismo. Nadie quiere cambiar. Señor, hazme casto, pero todavía no. San Agustín. La gente que llega a la terapia raras veces quiere cambiar. Quieren que les alivien el sufrimiento, la angustia, el dolor, el fracaso y la incertidumbre que pueblan su vida, pero no quieren cambiar su personalidad. En la medida en que se identifican con una neurosis, un tic facial, un funcionamiento sexual inadecuado, con su miedo a la muerte, su sensación de falta de sentido, sus fobias y cosas semejantes, no ven el cambio como intercambio, sino más bien como pérdida. La gente no renuncia, abandona o se separa de buen grado de ninguna parte de su identidad. La posición transpersonal acepta la resistencia de la personalidad al cambio. No se puede perder ningún comportamiento, solo se puede extinguir temporalmente del mismo modo que no se puede arrancar de raíz ningún complejo que se remonte a la infancia, sino reducir sus efectos al mínimo. Se trata de hacer conscientes las situaciones traumáticas en vez de dejar que sigan siendo inconscientes, pero aún así ejercen sus efectos sobre los hábitos y las anticipaciones de acontecimientos futuros. Un objetivo de la terapia transpersonal es dejar de demorarse en los aspectos de la personalidad que deberían ser desatendidos y permitir que la personalidad entera
ejerza cada vez menos influencia sobre las actividades cotidianas del individuo. No es que una persona no quiera cambiar, es que la personalidad no quiere cambiar. En cuanto deja de sobrevalorar las necesidades y opiniones de la personalidad, el sí mismo global, más incluyente y más amplio, puede asumir una posición más dominante y efectivamente lo hace. La personalidad se reduce en poder y dominio, pero se mantiene intacta con todas sus fuerzas y debilidades esenciales. Un ejemplo de este objetivo es conseguir que los pacientes entiendan la diferencia entre deseo y ansia. El deseo es natural, normal, periódico e inevitable. Cuando uno está cansado, desea dormir. Cuando se siente solo, desea compañía. Cuando está inquieto, desea actividad. El ansia se da cuando no se puede satisfacer el objeto del deseo y se persiste en el desear. La terapia transpersonal puede enseñar a regular los deseos para no estar controlados por ellos. Esto no disminuye la intensidad de los deseos, sino que ayuda a la gente a descubrir su capacidad para determinar sus propias reacciones ante sus deseos. El sí mismo, tal como lo describen todas las teorías transpersonales, no desea. La personalidad es la única capaz de desear. Por ende, cualquier intervención terapéutica que disminuya la importancia central de la personalidad disminuirá a la vez los efectos compulsivos del deseo y los efectos debilitantes de las ansias no realizadas. Dentro de la psicología transpersonal están emergiendo otros problemas que afectarán a la práctica de la terapia. Entre ellos están la interfaz mente-cuerpo. Son cada vez más los datos provenientes de la investigación que indican que los síntomas mentales y físicos están interconectados de tal manera que no es realista seguir manteniendo la actual dicotomía entre la medicina mental y la física. Se han aclarado dos supuestos subyacentes. El primero, que el cuerpo es un subsistema de la mente y que es sensato considerar todos los síntomas, desde el asma hasta el cáncer, como si el síntoma fuera parcialmente generado y mantenido por causas mentales y emocionales. A la inversa, se supone también que la mente es un subsistema del cuerpo, lo cual permite afrontar todos los síntomas mentales, desde los delirios hasta las fobias, como si fueran estados generados y mantenidos parcialmente por causas físicas. La resolución de estas dos corrientes convergentes es claramente visible en la reorganización que está llevándose a cabo dentro de la medicina denominada holista o integral. Para los terapeutas transpersonales, el problema está en decidir dónde situarse en el espectro, en qué lugar entre el está todo en la mente y el está todo en el cuerpo. La idea de tratar solamente el cuerpo o solamente la mente se considera falta de realismo y carente de justificación empírica. El objetivo de la terapia. El estado final de la psicoterapia es la experiencia cotidiana de un estado conocido en las diferentes tradiciones como certidumbre, liberación, iluminación o gnosis. En psicología, el término que más aproximadamente describe este nivel de funcionamiento es autorrealización. Ha sido tradicional suponer que las personas autorrealizadas o iluminadas son tranquilas, dulces, espirituales, materialmente pobres, asexuadas, aburridas y virtuosas, y que para el resto de nosotros ya su sola presencia es ligeramente incómoda. Pero no podemos describir las actividades de los clientes que han pasado por una terapia transpersonal en términos tan piadosos ni tan simplistas. Es tan probable encontrarlos en una feria mundial, dirigiendo una empresa corporativa, paladeando un plato de ostras o reparando un coche usado como haciendo cualquier otra cosa.
el objetivo de sí mismo desligado de las cargas y de las deficiencias de la personalidad, parece ser disfrutar del mundo pero sin apegarse a él, servir al prójimo pero sin convertirse en una lapa. Dentro del mundo transpersonal es axiomático reconocer nuestra necesidad de reintroducir, estudiar, practicar y asimilar los sistemas de psicología más antiguos y más ampliamente desarrollados. Históricamente, la psicología se ha ocupado de ayudar a los individuos a responder a las cuestiones básicas de su existencia. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? La psicología transpersonal combina los aportes de las psicologías individualistas de Occidente con los de las psicologías espiritualistas de Oriente y Medio Oriente. Comprender que nuestra propia formación ha sido limitada y que las ideas occidentales no son el centro del universo psicológico es, al principio, inquietante. Pero la sensación pasa cuando uno se da cuenta de que la asombrosa cantidad de trabajo ya realizado para completarse cabalmente espera la comprobación con el instrumental científico y experimental de la psicología occidental. La psicoterapia transpersonal puede ser considerada como un intento abierto de facilitar el crecimiento humano y expandir la percatación más allá de los límites implícitos en la mayoría de los modelos de la salud mental tradicionales en Occidente. Sin embargo, en el proceso de ampliación del propio sentimiento de identidad para incluir las dimensiones transpersonales del ser, el terapeuta puede valerse tanto de técnicas terapéuticas tradicionales como de la meditación y de otros ejercicios de percatación derivados de las disciplinas orientales de la conciencia. Dado que la psicoterapia transpersonal se ocupa de alcanzar niveles de salud psicológica que sobrepasen lo que comúnmente se acepta como normal, será útil definir algunos objetivos de la terapia. Uno de ellos es desarrollar la capacidad de asumir cada uno la responsabilidad de sí mismo en el mundo y en las propias relaciones. Se puede suponer también que la persona sana es capaz de experimentar o vivenciar toda una gama de emociones al tiempo que se mantiene relativamente desapegada del melodrama personal. Otro objetivo es capacitar a cada persona para que satisfaga de manera adecuada sus necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales, de acuerdo con las preferencias y predisposiciones individuales. En la psicoterapia transpersonal se considera que los impulsos en pro del crecimiento espiritual son básicos para la plenitud de la condición humana. Se supone que además de las necesidades básicas para la supervivencia, alimento, vivienda y relaciones, se han de satisfacer las necesidades superiores de autorrealización para poder hablar de un funcionamiento pleno en niveles de salud óptimos. Desde un punto de vista transpersonal, se considera que todos los pacientes tienen capacidad de autocuración. Dicho de otra manera, el terapeuta no cura la dolencia del paciente, sino que capacita al paciente para que éste conecte con sus recursos interiores y deje trabajar el proceso natural de curación o de crecimiento. Se considera además que el organismo humano intente mejorarse y superarse en el proceso de autorrealización. Esto implica que tiene la potencialidad de realizar o actualizar las cualidades y capacidades que puedan estar latentes o subdesarrolladas en la persona que experimenta el conflicto o el estrés. Más allá de esto, está la posibilidad de autotrascendencia o de realización transpersonal, en la cual se puede vivenciar como ilusorio al ego separado y aislado, mientras que se vivencia como real la unidad subyacente de la existencia. No es necesario que el terapeuta comparta los puntos de vista del paciente sobre la realidad para que los reconozca como subjetivamente válidos. Como cualquier punto de vista es necesariamente relativo y limitado, hay un fundamento subyacente del ser que sigue siendo indescriptible.
el reconocimiento de la naturaleza subjetiva de las propias creencias y el hecho de someterlas a un examen más riguroso pueden permitir que el cliente se desprenda de las limitaciones y restricciones de la percepción que él mismo se ha impuesto. Según se van descartando o trascendiendo las identificaciones parciales con puntos de vista limitados, se puede acelerar el proceso de curación de escisiones psicológicas imaginarias, reintegración de partes no reconocidas de la psique y solución de conflictos internos. Idealmente, una orientación psicoterapéutica transpersonal sirve de base a una integración equilibrada de los aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales del bienestar. Según tal orientación, es útil establecer una distinción entre el contenido o vivencia transpersonal que puede emerger en la psicoterapia y el contexto transpersonal dentro del cual ésta se lleva a cabo. Como la psicoterapia transpersonal puede trabajar directamente sobre la conciencia con el fin de alterar el contexto dentro del cual se vivencia la vida, más que intentar cambiar el contenido de la vivencia, es esencial que se definan claramente estos términos en relación con la terapia. El contexto. En la terapia, el contexto transpersonal queda totalmente determinado por las creencias, valores e intenciones del terapeuta. Por ejemplo, si un terapeuta se propone comunicar actitudes que faciliten la confianza y él o ella está cómodo con sus propias experiencias transpersonales, es posible que el cliente o paciente adquiera la confianza necesaria para aventurarse en la exploración de estos campos. Lo que puede suceder en la terapia se encuentra inevitablemente limitado por los miedos y las creencias personales del terapeuta, así como por la disposición del cliente a explorar tales territorios. Por ende, con el fin de establecer condiciones favorables para la exploración transpersonal, el terapeuta debe estar dispuesto a afrontar cualquier obstáculo a la percepción de sí mismo que pueda surgir en el proceso. Cuando, por ejemplo, un terapeuta se identifica con un sentimiento expandido del ego como fuente de la experiencia, se favorece el potencial curativo en la relación terapéutica. Un contexto transpersonal implica también que el terapeuta se da cuenta del papel central de la conciencia en la determinación del resultado de la terapia. En la terapia transpersonal, la conciencia misma es a la vez objeto e instrumento del cambio. De esta manera, el proceso no se ocupa de la solución de problemas per se, sino de la creación de condiciones en que se posibilite, según sea adecuado, la solución o la trascendencia de los problemas. En otras palabras, lo que principalmente concierne al terapeuta es hacer que el paciente aprenda a afrontar los problemas y las situaciones a medida que se plantean y no resolver una situación particular en la vida del paciente. Aquí viene el caso, la metáfora del pescador, que en vez de limitarse a darle un pescado, enseña a pescar al hambriento, pues una técnica transpersonal capacita a la persona para conectar con sus propios recursos internos en vez de ofrecerle maneras de ver, soluciones o objetivos predeterminados. El terapeuta parte aquí del supuesto de que si se le da una oportunidad, la sabiduría interior del organismo aflorará como una fuerza integradora y curativa en la cual el paciente puede confiar. Aprender a reconocer esos impulsos internos hacia la integridad y la trascendencia y a confiar en ellos es parte del proceso. Y se trata de una tarea que puede ser definida en términos populares como ponerse en contacto con el gurú o guía interno o con el propio ser superior. La dirección de la búsqueda en la terapia transpersonal, lo mismo que en todas las enseñanzas tendientes a la iluminación, sean psicológicas o religiosas, es hacia adentro.
El reconocimiento, en psicoterapia, de la posición central de la conciencia implica que el estado de conciencia del terapeuta tiene un efecto profundo y de largo alcance sobre la relación terapéutica. Por ejemplo, la relación puede profundizarse por obra de la percepción del o de la terapeuta de la unidad subyacente de todos los seres y del carácter esencial de su relación con el paciente. Como reconoce la naturaleza ilusoria de las percepciones limitadas de la realidad y las posibilidades infinitas de expansión de la visión interior, el terapeuta transpersonal bien puede considerar la terapia como un proceso de despertar. Ello implica la posibilidad de alcanzar tanto una expansión del estado de conciencia como una expansión del sentimiento de identidad, al mismo tiempo que una visión transformada del mundo, todo lo cual depende de la disposición del paciente a renunciar a las creencias e identificaciones restrictivas. Con frecuencia esta expansión puede resultar facilitada por la intervención de las pautas de comportamiento habituales, es decir, que una persona en exceso autoafirmativa necesitará aprender a ser más flexible, mientras que una persona muy dócil posiblemente necesite aprender a hacerse valer más. Tal vez el que cree que tiene que hacerlo todo solo tenga que aflojar el control y aprender a aceptar apoyo y ayuda, mientras que el que siempre está buscando apoyo fuera tendrá que aceptar la soledad y aprender a hacerse responsable por sí mismo. En un contexto transpersonal, el terapeuta se da cuenta de que, aún cuando ningún método determinado llevará necesariamente a un despertar transpersonal ni a una transformación personal, es mucho lo que se puede hacer para apartar los obstáculos que impiden una vivencia semejante. Es obvio que, si el terapeuta no cree que tal cambio sea posible, su propia incredulidad se convierte en un obstáculo. De modo similar, si cree que para un cambio así se necesitan años, es probable que resulte cierto. Sin embargo, de acuerdo con las enseñanzas místicas tanto orientales como occidentales, parece que la obtención de la iluminación o liberación puede darse en un instante. De aquí la recomendación de que el terapeuta revise sus creencias sobre lo que es posible para evitar que estas limitaciones interfieran con la potencialidad del despertar. El terapeuta crea un contexto transpersonal para la psicoterapia al trabajar con creencias abiertas en lo que se refiere al proceso. Una de tales creencias es el supuesto de que todos los pensamientos, creencias y valores afectan directamente a este proceso, independientemente de que se expresen o no abiertamente. Es bien sabido que las personas que están en un análisis junguiano tienen sueños junguianos, mientras que los pacientes analíticos freudianos tienen sueños freudianos. Así, en la terapia transpersonal, se da a la gente la oportunidad de vivenciar su propia capacidad para la trascendencia y el despertar. Como observó un psiquiatra después de haber empezado a trabajar personalmente con una práctica espiritual, por primera vez en 20 años sus clientes empezaron a hablar de sus intereses espirituales, por más que él no había mencionado los suyos. El establecimiento de un contexto transpersonal puede pues facilitar la exploración de contenidos transpersonales, pero no necesita de ellos. El contenido de la terapia queda determinado por el paciente y consiste en los problemas, experiencias y preocupaciones, sean cuales fueren que éste traiga. El terapeuta puede trabajar con los sueños, con imaginería guiada, enfoque interior o cualquier técnica que le sirva para movilizar contenidos transpersonales. Pero las técnicas no definen como transpersonal el contexto ni el contenido. El contenido transpersonal incluye cualquier experiencia o vivencia en la cual un individuo trasciende las limitaciones de la identificación exclusiva con el ego o con la personalidad. El contenido transpersonal incluye también los ámbitos mítico, arquetípico y simbólico
de la experiencia interior que pueden hacerse accesibles a la percepción por mediación de la imaginería y de los sueños. Aunque el valor terapéutico de la experiencia transpersonal ha sido explícitamente reconocido por Jung y por otros psicoterapeutas occidentales, la meta de la terapia no es la obtención de la experiencia transpersonal per se. Esas experiencias, aunque no se valoren como fines en sí mismos, son aceptadas como sanas y potencialmente valiosas para la evolución humana. Son especialmente útiles para facilitar la desidentificación de los roles superficiales y las imágenes deformadas de sí mismo. Cuando en vez de reprimirlas, se las afirma, valida e integra como aspectos significativos de la totalidad de uno mismo, las experiencias transpersonales les tienden a suscitar cuestiones fundamentales referentes a la naturaleza de la realidad y a la autenticidad de la propia identidad. Por consiguiente, es posible que los sistemas de creencias se vean sometidos a un intenso examen y que sean descartados o revisados, según sea apropiado. Así, a una persona que acude a la terapia porque le preocupa una relación insatisfactoria, se le puede animar a que examine las creencias que limitan su percepción de las opiniones de cambio dentro de la estructura existente, además de explorar la posibilidad de crear formas nuevas que permitan una autoexpresión y un crecimiento conjunto más plenos. El trabajo en profundidad con los clientes no se puede disociar, pues, de las cuestiones valorativas, aunque la psicología transpersonal no intenta establecer la validad de ningún sistema de creencias en particular. En realidad, la disposición a cuestionar todas las creencias y supuestos referentes a nuestra naturaleza esencial es fundamental para la expansión de nuestro conocimiento de este campo. El contenido de la terapia nunca es exclusivamente transpersonal, puesto que invariablemente refleja el espectro total de la experiencia vital del cliente. Cuando se la define por su contenido, la terapia puede dirigirse a los diferentes niveles de la conciencia de acuerdo con los temas predominantes. Así, la terapia en el nivel del ego afronta los problemas de enfrentamiento con la vida y de obtención de lo que uno quiere en el mundo, mientras que la terapia en el nivel existencial se ocupa predominantemente de cuestiones de autenticidad, significado y propósito. En el nivel transpersonal, la terapia enfoca la posibilidad de trascendencia. El proceso. Desde un punto de vista transpersonal, el proceso de pasar de una etapa a otra, aunque evidentemente no es una progresión lineal en el tiempo, puede ser conceptualizado de la siguiente manera. La psicoterapia en el nivel del ego puede ser considerada como una etapa del desarrollo interesada por la identificación. En esta etapa es probable que al cliente le preocupe intensificar la fuerza del yo, elevar la autoestima y desprenderse de pautas negativas y autoinvalidantes. Buchenthal ha observado que la mayoría de las personas funcionan a partir de ideas de su propia identidad no examinadas. Él, por consiguiente, intenta hacer conscientes esas concepciones de sí mismo y dice: muchas de mis intervenciones están destinadas a poner a prueba las imágenes existentes de sí mismo y a sugerir formas más amplias de percatarse de él. A medida que uno empieza a identificar y reconocer sentimientos, ideas y otras partes de sí mismo anteriormente rechazadas o proyectadas, puede asumir la responsabilidad de ser quien es y de las consecuencias de las opciones que ha hecho. Completar con éxito esta etapa supone una toma de conciencia de la libertad y un traslado de la situación de estar dirigido desde fuera a la autodeterminación.
Una segunda etapa del proceso del despertar transpersonal es la desidentificación. Como señaló Assagioli, estamos dominados por todo aquello con lo cual nuestro sí mismo se identifica. Podemos dominar y controlar todo aquello de lo cual nos desidentificamos. Wei dice, en la medida en que estamos identificados con un objeto, eso es servidumbre. El trabajo en esta etapa corresponde al nivel existencial, donde el individuo se enfrenta a cuestiones básicas del significado y propósito de la vida y empieza a desidentificarse de roles, posesiones, actividades y relaciones. En esta etapa es frecuente que se sienta como falto de significado. El éxito, entendido en función de los objetivos del ego o de la gratificación personal. Una confrontación con la realidad existencial de la soledad y de la muerte puede conducir a la desesperación o la resignación. En esta etapa de vivencia, el sí mismo, como una entidad independiente que se enfrenta a un mundo vacío de significado. La resolución de este nivel en la trascendencia implica una especie de muerte del ego que significa una mayor desidentificación respecto a las definiciones de uno mismo, tanto externas como internas. Aun cuando reconozca que tiene cuerpo, sentimientos, ideas y puntos de vista, uno se da cuenta de que es nada, una no cosa. Cuando uno empieza a desidentificarse del ego y a identificarse en cambio con el sí mismo transpersonal o con el observador desapegado de sus propios procesos psicológicos, se pone en movimiento el proceso de la liberación interior. Cuando se reconoce que el sí mismo transpersonal es el contexto de toda experiencia o vivencia, se puede establecer una distinción entre la conciencia y los objetos o contenidos de la conciencia. Así, los pensamientos y emociones cambiantes ser observados como contenidos de la conciencia y toda experiencia o vivencia puede ser considerada como el contenido de la percatación transpersonal pura e inalterable. Cuando esto sucede, se alcanza la etapa de la autotrascendencia, en la cual todo melodrama personal pierde importancia. En este punto uno ya no se sigue vivenciando como totalmente aislado, sino como parte de algo más amplio, inherentemente conectado y relacionado con todo. El darse cuenta de que uno existe como una trama de relaciones recíprocamente condicionadas y de que está absolutamente conectado a la totalidad de lo que existe, puede ser, como da a entender Leonard, el próximo paso de la evolución humana. Al darse cuenta de esto, puede tener lugar una mutación importante en el sentimiento de identidad, una mutación que puede ser incomprensible para quien no tenga un entendimiento vivencial de esta fase. Esta visión transpersonal del mundo encuentra apoyo tanto en la física moderna como en el misticismo oriental, que describe el universo como una dinámica e intrincada telaraña de relaciones que cambian continuamente. A medida que uno va percatándose de la dimensión transpersonal del ser, los valores y el comportamiento tienden a cambiar. Los problemas que en el nivel del ego siguen siendo insolubles ahora pueden ser trascendidos. Por ejemplo, un comportamiento inadecuado motivado por el miedo, independientemente de que se trate de miedo a la pérdida, al rechazo, al fracaso o a lo que fuere, cambia automáticamente cuando uno empieza a ver que tales miedos se fundan en la identificación ilusoria con el ego como entidad aparte y existente del suyo. El miedo mismo puede ser considerado como un contenido o objeto de la conciencia. Solo se presenta como insuperable cuando uno se identifica con él. Al reconocer el ego transpersonal como contexto, más que como contenido, cualquier contenido puede ser percibido como aceptable y útil en el proceso de evolución de la conciencia.
De tal manera, un paciente que trabaje en el nivel transpersonal aprende en la terapia a ser testigo de su vivencia y de su estado anímico, a dejarlo así y a aceptarlo como parte de un proceso en el cual él o ella participa de buen grado. Al reflexionar sobre los cambios que observaba como resultado de su trabajo en terapia transpersonal, tras haber tenido considerable experiencia con terapias más tradicionales, un paciente escribe: ya no examino cada acción y sus motivos con el fin de justificarle y justificarme. Ya no estoy continuamente midiendo mi valor en función de logros ni de roles definidos. Ya no estoy frenéticamente empeñada en cambiar. He empezado a tener la sensación de que mi vida, destino, es mi senda, y a reconocer las decisiones que he ido tomando por el camino. Dos cambios importantes son un nivel de ansiedad mucho menor, ya que he alcanzado cierta capacidad para la calma interior y la pérdida de mi obsesión por la muerte y la falta de sentido, puesto que me he dado cuenta de que el nacimiento y la muerte son lo mismo. La enseñanza budista de que el hacinamiento y el apego son causa del dolor y del sufrimiento suele contribuir a esta visión interior. El apego a cualquier vivencia en particular o el intento de cambiar una vivencia por otra, por ejemplo, la persecución frenética del placer para evitar el dolor, da como resultado invariable la continuación de la frustración y el desengaño. Aun cuando una persona haya conseguido desidentificarse con éxito de los roles del ego derivados de su posición en el mundo y de los diversos estados mentales, es posible que siga todavía supeditada a identificaciones arquetípicas como pueden ser las del sanador, sabio, maestro, etc. En tanto que símbolos que señalan más allá de sí mismos, los arquetipos son los señaladores finales de la percepción, directa y sin imágenes, de la conciencia transpersonal, y también las barreras últimas que nos separan de ella. Pese a ello, la simbolización de la experiencia puede ser el vehículo para la liberación del sí mismo, de las identificaciones que lo constriñen. Aunque una simbolización tal facilite esta liberación al incrementar la percepción de las potencialidades transpersonales de la psique, los símbolos mismos pueden convertirse en obstáculos si el ego se identifica erróneamente con ellos. Al escribir sobre su propio paso de la medicina tradicional al trabajo transpersonal, Bruce Joy dice: inicialmente los sueños, el tarot y el Qing le sirven a uno para percatarse mejor de sí mismo, pero, como cualquier buen maestro, se retiran a medida que uno se adentra más profundamente en los estados de conocimiento directo. El resultado de una terapia transpersonal lograda se puede describir como un sentimiento de identidad ensanchado, en el cual se percibe al sí mismo como el contexto de la experiencia vital, que a su vez se convierte en contenido. Este cambio de identidad va frecuentemente asociado a un cambio en la motivación, que de la autovalorización pasa al servicio, lo que supone una menor catexia depositada en el logro de los objetivos específicos del ego y el predominio de una motivación tendente a la participación y el servicio en el mundo. Es probable que la persona muestre mayor aceptación de cualquier experiencia vital y que adquiera mayor tolerancia frente a la paradoja y la ambigüedad. La experiencia, tanto interior como externa, se vuelve armoniosa y congruente. Aunque no hay manera de medir el incremento de la compasión, la generosidad, la paz interior y la capacidad de amar y de relacionarse en el mundo, estas cualidades del ser tienden a manifestarse como resultado del trabajo transpersonal.
Una vez que una persona se ha despertado a las dimensiones transpersonales de la experiencia, la vida misma se ve desde una perspectiva diferente. El contenido que se deriva de la nueva vivencia del ser transpersonal como contexto puede muy bien ser una nueva sensación de significado, y aunque una experiencia o vivencia trascendente per se no sea requisito necesario para que se dé esta percepción, su presencia acelera frecuentemente el proceso de la desidentificación y del despertar. Por ejemplo, una mujer que estaba en terapia durante la transición de la mitad de su vida describió la siguiente vivencia mientras se encontraba en su imaginería interior. Estoy dispuesta al viaje interior y me veo a mí misma en un camino de campo, marchando a través de los prados. El tiempo está claro y soleado. Parece que por encima de mí hubiera una especie de cápsula que se mezclara con la visión del paisaje campestre, como si se proyectaran simultáneamente dos películas en la misma pantalla. Yo entro en la cápsula, pero la sensación no me gusta. Siento aprehensión. Algo me eleva y parece que traspasara una membrana, solo que en realidad no la traspasa. Parece que la membrana se abriera desde el otro lado. Del otro lado no hay nada, solo espacio, claro y radiante. Yo ya no estoy en un cuerpo ni en una cápsula. Soy la pura percepción del espacio. Se trata de una persona que no había tenido experiencias previas de conciencia sin contenidos, ni estaba familiarizada con las tradiciones orientales que describen al sí mismo como vacío o nada. Sin embargo, su imaginería la conmovió profundamente y le permitió tener un atisbo inesperado de lo que es la experiencia transpersonal. Paradójicamente, la vivencia de desidentificación y la apertura hacia lo transpersonal tienden también a ir acompañadas por un sentimiento de libertad personal y por una renovada sensación de estar dirigido desde dentro y de ser responsable. El proceso efectivo mediante el cual se logran en la terapia tan deseables resultados dimana del contexto establecido por el terapeuta y está igualmente determinado por el contenido de las sesiones que aporta el paciente. De tal manera cabe decir que el proceso está mutuamente determinado por la relación terapéutica entre terapeuta y paciente, y que el terapeuta sirve mejor al paciente si establece el contexto más amplio posible, permitiendo que el paciente trabaje con cualquier contenido que pueda emerger. El terapeuta transpersonal procura ofrecer las condiciones óptimas para que el cliente explore, tan profundamente como le sea posible, las fuentes originarias de la conciencia transpersonal. En los procesos de nuestro desarrollo, desde la infancia a la edad adulta, cada uno de nosotros elabora maneras de sobrevivir en el mundo, de evitar en la medida de lo posible el daño y de obtener algunas satisfacciones. Estas maneras se convierten en la estructura de nuestra vida y son una parte importante de cómo vemos nuestra propia identidad y de cómo creemos que es el mundo. Sin darnos cuenta, intentamos llevar una vida de niños y cuando somos adultos encontramos dentro de ella múltiples imprecisiones y limitaciones innecesarias. Cuando se consideran maneras de mantener a raya lo que parece ser una angustia insoportable, a esas pautas o estructuras del vivir se las llama resistencias. Ahora bien, es evidente que hay dos clases de resistencias. Una se enfrenta a problemas que ya no son tan poderosos en la vida del cliente, por ejemplo, con la sensación de que el alejamiento de los padres es equivalente a la muerte, cosa que era válida para el niño pequeño, pero no lo es para el adulto. Con el miedo de verse llevado a la condensación eterna por la condición de ser sexual,
o con el terror de ser totalmente improductivo si ninguna autoridad le acicatea. El otro tipo de resistencias intenta controlar angustias que hoy día siguen siendo tan intensas como lo han sido siempre y que son generalmente las que se puede llamar existenciales: el miedo a la muerte, a la contingencia, a la responsabilidad, a la condición de separación, a la vaciedad del universo. Es posible que el paciente consiga afrontar y elaborar el primer tipo de resistencias, las que son principalmente supervivencias del pasado. Si así lo hace, el resultado es el alivio y la liberación de energías inmovilizadas durante largo tiempo para mantener en su lugar las represiones. Para algunos pacientes esto señala el término de una experiencia terapéutica satisfactoria. Las angustias, respecto de las cuales nada podemos hacer, vuelven a ubicarse bajo la presión de las resistencias y la terapia concluye. Aunque tal resultado terapéutico esté lejos de ser completo, es necesario reconocer que la idea de completo es siempre cosa relativa. No hay ninguna forma de terapia que produzca personas verdaderamente libres de resistencias o de represiones. Sin embargo, en caso de que los pacientes estén dispuestos, el enfrentamiento con la angustia existencial, la angustia que se origina en las condiciones de la vida misma, se hace en forma tan impávida como sean capaces de soportar, terapeuta y paciente, una impavidez que es siempre algo menos que total. No obstante, se continúa con el desnudamiento de las resistencias y se sigue en pos de una percepción interior plena y sin obstrucciones. Lentamente, si el cliente y el terapeuta persisten, emerge una visión nueva de cómo podría ser la vida si la mayor parte de las restricciones se relajaran. Entonces, para la mayoría de quienes se aventuran a llegar tan lejos, se produce un momento de crisis. Ahora el cliente debe afrontar la posibilidad de renunciar auténticamente a las viejas maneras de ser, maneras que están integradas en la trama misma de su identidad personal y del mundo en que tal identidad está engarzada. Ahora el paciente tiene la posibilidad de pasar a una manera de ver verdaderamente nueva. Este posible vivir nuevo es, en sus significaciones más profundas, radicalmente diferente de cualquiera de los niveles anteriores. En vez de reparar y actualizar el sí mismo, ni siquiera estructurar uno nuevo, se abre ahora la posibilidad de liberarse de la plena identificación con el sí mismo, de algún modo notablemente limitadora. Estamos llegando a darnos cuenta de que el sí mismo es una construcción de nuestra conciencia. Es arbitrario, no es un dato constitucional. Su contenido y su forma particular están ocasionados por la experiencia vital del individuo y no son en modo alguno inmutables. De hecho, y este es el punto clave, no es necesario identificarse con ninguna configuración particular del sí mismo. Uno tiene la posibilidad de aceptar una manera de ser en el mundo, un sí mismo, que se adecua a la situación vital, pero también la capacidad de dejarla ocasionalmente de lado. Cada uno de nosotros se construye un sí mismo como registro de quienes hemos sido, y por error confundimos ese registro con una prescripción que establece quiénes podemos ser. Sin prestar atención a nuestra percepción interior, hacemos opciones y emprendemos líneas de acción en función de lo que hemos hecho en el pasado, y después encontramos con frecuencia que nuestras elecciones son insatisfactorias y nuestras acciones no están respaldadas por un compromiso cabal. Cuando empiezo a darme cuenta de que mi verdadera identidad es un proceso y no una sustancia fija, estoy al borde de una vaciedad terrible y de una milagrosa libertad. La nada del ser,
la transitoriedad de la sustancia, las posibilidades sin términos de la percatación son tan tremendas de reconocer que son frecuentes las sensaciones de vértigo, negación y angustia. El miedo familiar a la muerte y el olvido no es más que una de las formas de esta confrontación supremamente existencial. Nos sentimos perdidos en el espacio, sin el menor sentido de la dirección y despojados de todo consuelo, mientras persistimos en buscar una identidad dada o una forma preexistente para nuestra existencia. Y sin embargo, eso es lo que nos sentimos compelidos a hacer una y otra vez. Comenzamos a darnos cuenta de que el mundo, que ha sido el sólido cimiento de nuestro ser, es igualmente una construcción de nuestra percepción. Desde la infancia hemos aprendido a verlo de cierta manera, y aunque la alteremos un tanto a lo largo de los años, esencialmente aceptamos lo que nos han enseñado y creemos que tal es la naturaleza intrínseca del ser. Y no lo es. Es nuestra construcción. Otros pueblos vivencian el mundo de diferente manera. Los occidentales ya no podemos seguir suponiendo tan alegre y ciegamente que esos pueblos son simplemente menos inteligentes, menos científicos o menos desarrollados que nosotros. Han construido sus mundos de maneras muy diferentes, pero igualmente válidas. Solo después de haber empezado a afrontar e incorporar auténticamente el reconocimiento de que nuestra propia identidad no es más que un proceso y de que el mundo es la construcción totalmente arbitraria de nuestra percepción, podemos avanzar hacia el descubrimiento y la apreciación de la libertad que así se abre entre nosotros. Si no soy más que el proceso de mi ser, entonces puedo, más aún debo, rehacer momento a momento mi vida y puedo elegir hacerla diferente por completo de lo que ha sido en el pasado, porque el pasado ya no es dueño del momento presente. A cada minuto, elección, libertad y negociación, cada posibilidad tiene algo que la hace atrayente, pero cada una tiene su precio. Yo comparo una cosa con la otra y elijo, y elijo, y elijo. La presencia, el estar aquí, la centralidad, la inmediatez, son palabras que apuntan todas a una realidad fundamental. Solo en este momento estoy vivo. Todo lo demás es, en cierta medida, conjetural. Solo ahora, puede hacer que mi vida sea diferente. El paciente que vivencia esto de hecho de gran fuerza se da cuenta de que su importancia va mucho más allá del despacho del terapeuta. La mayoría de nosotros rara vez estamos presentes en el momento. Estas palabras giran en torno a un hecho de peculiar y poderosa significación. A nuestro estado habitual se le ha llamado sonambulismo, en tanto que estar verdaderamente despierto es un estado que solo en ocasiones se alcanza, en el cual nos encontramos en un sitio de poder y desde el cual podemos ejercer el verdadero gobierno de nuestras vidas. Vivenciar verdadera y plenamente la propia vida y las propias preocupaciones en presente de indicativo, aquí y ahora, en voz activa y en primera persona, es promover una evolución en esas preocupaciones. Cualquier otra postura es impotente. Solo los que llegan a reconocerlo así, esforzándose por llegar a una presencia plena, aprecian cabalmente a qué verdad fundamental se tiene aquí acceso. Muchas personas, cuando acuden por primera vez a la terapia, no están acostumbradas a prestar atención seria y continuada a su propia subjetividad. Solo atienden a sus procesos internos cuando un sufrimiento emocional o de otra índole las obliga a percatarse. E incluso entonces, muchas intentan principalmente aliviar lo que las distrae o molesta para poder volver al mundo real de las preocupaciones objetivas.
Pero la significación oculta de la palabra preocupación es que el mundo de la objetividad solo se descubre y solo adquiere significado gracias a la operación de la subjetividad. La insistencia de la terapia en prestar atención a la vida subjetiva es el comienzo de un cambio de amplios alcances. Uno de los resultados de este proceso es que el paciente puede empezar a vivenciar el centro de la vida como algo más interno que externo. Y esto marca una transición profunda. Estar realmente centrado en la propia subjetividad, con cabal presencia, supone descubrir cabalmente muchas cosas que ordinariamente están fuera de nuestro alcance. Se hacen asequibles contenidos mentales de un tipo que con frecuencia se considera inconsciente. Recuerdos, impulsos y fantasías que habitualmente son negados a los que solo se representa de forma simbólica. El proceso de búsqueda ha demostrado que el control y la opción son mayores cuando la conciencia se abre. Y entonces uno sabe que de la aceptación de los propios impulsos en la percepción no surgen necesaria y automáticamente actos no deseados. Gran parte del sufrimiento que padece mucha gente puede ser atribuido, en no pequeña medida, al hecho de que vivimos como exiliados de nuestra tierra natal, el mundo interior de la experiencia subjetiva. A través de la psicoterapia podemos superar el condicionamiento social que nos ha enseñado a desconfiar y a sentirnos culpables de vivir a partir de nuestro centro, de asignar la primerísima prioridad a la integridad interna y de hacer opciones en función de la percepción interior de nuestras necesidades y deseos peculiares. Cuando hemos alcanzado esa liberación, la totalidad de la vivencia de estar vivo puede ser sutilmente diferente. Conocemos nuestra propia individualidad, encontramos riqueza en el fluir de nuestra propia conciencia, afrontamos con mayor integridad los problemas y preocupaciones y encontramos la posibilidad de una participación creativa y estética en la vida. El nudo de la cuestión es simple y fundamental y con frecuencia es pasado totalmente por alto. El verdadero hogar de cada uno de nosotros se halla en la vivencia interna. Así, la verdadera misión de la psicoterapia consiste en afectar a la vivencia de maneras tales que mejoren la calidad de la vida de la persona. Los síntomas son superficiales. Que se elimine, se cambie o se deje tal cual un síntoma determinado tiene menos importancia que el hecho de que la persona que presenta el síntoma sienta más vitalidad, más potencia y mejores posibilidades en la vida. Los cambios de comportamiento son subproductos. Que una pauta de comportamiento específica se mantenga, que sea reemplazado o se modifique, es trivial si la persona en quien la pauta se manifiesta descubre en su vida más dignidad, más opciones y mayor significación personal. Nuestra tierra natal está adentro y en ella somos soberanos, hasta que volvamos a descubrir este antiguo hecho de una manera nueva y peculiar para cada uno de nosotros, en tanto que individuo. Estamos condenados a vagabundear en busca de solaz allí donde no podemos encontrarlo por el mundo exterior. Un sentimiento trágico de la vida, desde el mirador de un centramiento subjetivo, se ve la vida humana con un sentimiento de tragedia. De esta manera, no se puede ver la experiencia humana sin sentir tristeza por el gran esfuerzo de tantos seres humanos por ser tal como piensan que deberían ser, por el tremendo cuidado que de alguna manera se manifiesta por todas partes en medio de tanta desesperación, por el inmenso manantial de esperanza y dedicación que,
en tan gran medida y debido a que es tan poco consciente, está de antemano condenado. No se trata de que la persona que ha logrado cierto grado de soberanía subjetiva se sienta dispuesta a ser un nuevo Mesías. Generalmente, muy por el contrario, hay una sensación general de humildad ante los enormes problemas que afrontan los seres humanos y los logros asombrosos que se han alcanzado. La única perspectiva especial es el reconocimiento de que hay un primer paso absolutamente esencial que se pasa casi totalmente por alto. Mientras los hombres y las mujeres no acepten su propia naturaleza y se den cuenta cabal de que son los autores y no las víctimas de su destino, todos sus esfuerzos están condenados. Mientras los seres humanos desconfíen de sí mismos y basen sus intentos de mejorar su suerte en el antagonismo hacia su propia naturaleza, esos intentos no pueden ser otra cosa que antagónicos respecto a sus creadores. Tal es la tragedia de la situación humana. Nuestras identidades son como sujetos, por eso son invisibles. Somos más el ver que lo que es visto. Somos el conocer, no lo conocido. Somos el proceso de percepción, no el contenido de la percepción. La percepción no es mensurable en términos objetivos. No podemos decidir cuánto hay en la percepción, ni qué forma o qué dimensiones tiene. Todas esas descripciones convertirían a la percepción en un objeto y no lo es. Podemos hablar de la memoria y de sus contenidos, porque la memoria en realidad solo se evidencia en sus contenidos. Lo mismo sucede con la conciencia, que se evidencia en aquello de lo que somos conscientes. Y así podemos decir de cuánto somos conscientes. El proceso de búsqueda, que ha ocupado un lugar tan central en lo que describí, es un medio para aportar materiales a la conciencia. Es una manera de explorar la percepción, como el rayo de una linterna, que recorre un ático oscuro y va iluminando primero una cosa y después otra. Es obvio que en la percepción hay muchas más potencialidades de aquellas de que somos conscientes en cualquier momento dado. Si en un estado ideal hay algún límite a la percepción, es una pregunta sin respuesta. De hecho, es posible que no sea siquiera una pregunta con sentido, puesto que la percepción no se encuentra en la misma dimensión del ser que los límites y los contenidos. Para mí, Dios es una palabra que se usa para señalar nuestra subjetividad inefable, el potencial inimaginable que existe dentro de cada uno de nosotros, las aspiraciones a una vida más verdadera y auténtica que brotan dentro de nosotros. Nuestra compasión por la tragedia de la condición humana, nuestro orgullo por la dignidad no destruida, aunque continuamente vulnerada, de nuestro ser, y también algo más, la sensación del misterio, dentro de la cual vivimos siempre si somos verdaderamente conscientes, y la dedicación a la exploración de ese misterio, que es la esencia misma del ser humano. Los seres humanos extraemos nuestro sentimiento de Dios de nuestras intuiciones más profundas, de lo que es fundamental en nuestras propias profundidades. Tal es la visión nacida de mi propia búsqueda interior, claro está, y ha sido confirmada por los descubrimientos de personas con quienes he avanzado hacia los niveles trascendentes del crecimiento terapéutico. Tanto la ciencia moderna como las disciplinas de la conciencia señalan que nuestra percepción usual es limitada y que se halla deformada en una medida mal reconocida. Únicamente cuando empezamos a incrementar nuestra sensibilidad y precisión perceptivas, empezamos a apreciar la existencia y la magnitud del problema.
Nuestras limitaciones perceptivas habituales tienden a producir, allí donde miremos, deformaciones constantes y que sin embargo pasan inadvertidas. Entre ellas se cuentan tendencias a solidificar, dicotomizar, separar, supersimplificar, concretar y subapreciar la extensión de características como el fluir continuo, la impermanencia, la interconexión y la consistencia holística del universo. Estas deformaciones son de una amplitud tal y están tan escasamente reconocidas que nuestro cuadro habitual del universo, es decir, de la realidad, es fundamentalmente erróneo e ilusorio. La palabra ilusorio se ha entendido con frecuencia equivocadamente como si quisiera decir que el mundo no existe realmente. Más bien significa simplemente que la percepción que tenemos de él está coloreada y deformada en una medida que no reconocemos. El estado de una parte cualquiera refleja el estado del todo. Sin embargo, se ha de señalar que con esto no se apunta necesariamente a un modelo holográfico, en el cual el todo está implícito en cada parte, como proponen ciertos modelos de la física y de las disciplinas de la conciencia. Está claro que el cerebro es un órgano plástico cuya estructura y función son reflejo de su ecología. Además, tanto la estructura como la función son en gran parte dinámicas y están continuamente adaptándose a las cambiantes exigencias funcionales. Los componentes neuronales muestran complejas interconexiones y son interdependientes. Los cambios producidos en cualquier parte del cerebro afectarán probablemente a muchas otras partes, si no a todas. En la mayoría de los casos, los cambios introducidos por el ambiente no se pueden predecir con absoluta certeza, sino que tienden más bien a ser probabilísticos, es decir, predecibles, únicamente dentro de ciertos límites. Además, no hay un único mecanismo que pueda explicar los cambios observados. Ninguna reacción química, principio fisiológico, ni propiedad psicológica es suficiente para circunscribir con precisión los sucesos nerviosos. Cualquier cambio refleja más bien la totalidad de las respuestas de todas las partes, dimensiones y niveles del cerebro. No hay pues un único mecanismo fundamental al cual puedan ser reducidas las respuestas neurales y en virtud del cual se puedan explicar. En los niveles más fundamentales, todos los efectos reflejan el estado de la totalidad del cerebro y son congruentes con él. De tal manera, la causalidad nerviosa no es susceptible de una descripción reduccionista completa, sino que la descripción se ha de buscar más bien en el estado de la totalidad del cerebro y en última instancia en un nivel que trasciende los conceptos tradicionales de la causalidad, en el estado del cerebro más el de su medio. Por otra parte, el medio solo puede ser conocido por mediación del cerebro. El cerebro y el resto del universo constituyen pues un todo coherente. No se pueden separar y estudiar independientemente sin constituir una dualidad artificial y deformante que oculta su unidad y su interconexión fundamentales. La estructura y la función del cerebro son una función de la totalidad y de la interacción cerebro-no cerebro, medio. El registro de esta interacción está grabado dinámicamente en términos químicos y anatómicos en las vías nerviosas. El universo llega a conocerse a través del cerebro, y dentro de sus límites parece que el cerebro se modificara y adaptara para conocer mejor el universo. Cuando se superan las limitaciones perceptivas, la realidad que se revela resulta sorprendentemente diferente de la cotidiana. En general,
Las características siguientes son las que mejor describen la realidad que nos presentan las disciplinas de la conciencia, ciertos modelos de la física y algunos aportes provenientes de ciertos dominios de las neurociencias. El universo parece ser no dualista en oposición a dicotómico, un todo unitivo en oposición a partes no relacionadas, interconectado en oposición a formado de componentes separados y aislados, dinámico y en movimiento o fluir continuo en oposición a estático, impermanente y efímero en oposición a duradero y permanente, vacío, constituido en gran parte por espacio no sólido y vacío, más que sólido, acausal, pero no anticausal, es decir, que trasciende los modelos tradicionales de la causalidad, puesto que cada uno de sus componentes participa en la determinación de cada acontecimiento, sin fundamento y coherente consigo mismo, en tanto que todos sus componentes y mecanismos están interconectados y son interdependientes, de tal manera que ninguno es, en última instancia, más fundamental que ningún otro. De aquí que el universo sea inexplicable en términos de un número limitado de mecanismos fundamentales, estático y probabilístico en vez de seguro, paradójico más que intelectualmente comprensible, codificable y comunicable en última instancia, inextricablemente vinculado al observador. Lo que se puede conocer es la interacción entre el observador y el observado, nunca las propiedades independientes del observado solo. Toda observación es una función de la conciencia del observador, y por eso el universo conocido está inextricablemente ligado a la conciencia, en vez de ser divisible en conciencia y objetos de la conciencia. Al mundo se le puede llamar físico, mental o las dos cosas o ninguna, como más nos guste. En realidad las palabras no sirven para nada. La ontología fundamental que se revela es en gran parte dinámica, fluida, impermanente, holística, interconectada, interdependiente, sin fundamento, congruente consigo misma, vacía, paradójica, probabilística, infinitamente superdeterminada y se halla ligada inextricablemente a la conciencia del observador. Cabría plantear la hipótesis de que, puesto que la descripción que hemos ofrecido se refiere a propiedades comunes a todos los fenómenos, una percepción que sea lo suficientemente sensible y verídica comenzará a reconocer estas propiedades independientemente de cuál sea el modo perceptivo y cuál el objeto de la percepción. Así, se podría esperar que cualquier objeto, si se examina por mediación de cualquier modo perceptivo con una sensibilidad ampliada en el grado suficiente, sea por adiestramiento directo o mediante la instrumentación científica, presente un cuadro de su naturaleza inherente que responda a la descripción ofrecida. Pero en este nivel de mayor sensibilidad entra en juego otro factor, que es la conciencia del observador. Como en última instancia solo podemos conocer las propiedades de la interacción entre el observador y lo observado, cualquier disciplina empezará a detectar propiedades fundamentales a la vez de los objetos que investiga, tal como queda descrito, y del sistema de observación que incluye la conciencia del observador. Cuando el universo intenta conocerse como totalidad por mediación de la mente humana, algunos aspectos de ese mismo universo deben seguir siendo desconocidos. Con el despertar del conocimiento simbólico parece plantearse una escisión en el universo entre el conocedor y lo conocido, el pensador y el pensamiento, el sujeto y el objeto, y nuestra conciencia más íntima, en tanto que conocedora e investigadora del mundo externo,
escapa en última instancia de su propia comprensión y queda como lo incógnito, lo inmanifestado y lo inasible. Como la mano que puede asir numerosos objetos, pero jamás puede asirse a sí misma, y el ojo que puede ver el mundo, pero no puede verse. Así como un cuchillo no puede cortarse, el universo no puede verse totalmente como objeto, sin mutilarse totalmente. El intento de conocer el universo como objeto de conocimiento es, pues, profunda e inextricablemente contradictorio. Y cuanto más éxito parece tener, tanto más fracasa en realidad, tanto más falso para sí mismo se vuelve el universo. Y sin embargo, por extraño que parezca, este tipo de conocimiento dualista, en que el universo queda seccionado en sujeto frente a objeto, así como en verdad frente a falsedad, bien frente a mal, etc., constituye la piedra angular de la filosofía, la teología y la ciencia de Occidente, ya que la filosofía occidental es, en términos generales, filosofía griega, y la filosofía griega es la filosofía de los dualismos. Una de las principales razones de que este enfoque del divide y vencerás, que es el dualismo, haya sido tan pernicioso, es que el error del dualismo constituye la raíz de la intelección y por consiguiente es imposible desarraigarlo mediante la intelección. Si tengo una mosca en el ojo, ¿cómo puedo ver que tengo una mosca en el ojo? Detectar esto exige una metodología rigurosa, coherente y persistente, capaz de perseguir al dualismo hasta sus últimos límites para descubrir allí la contradicción. En la actualidad, la ciencia ofrece potencialmente un tipo de técnica rigurosa capaz de desarraigar los dualismos, gracias principalmente a su carácter minuciosamente experimental y al instrumental refinado y complejo que le permite perseguir al dualismo hasta sus límites. Este es exactamente el tipo de metodología poderosa y congruente potencialmente capaz de destruir dualismos, y aunque los hombres de ciencia no se dieron cuenta, habían empezado a levantar sobre el dualismo cartesiano de sujeto frente a objeto una metodología de una persistencia tal que terminaría por hacer añicos el propio dualismo sobre el cual descansaba. La ciencia clásica estaba destinada a un proceso de autoliquidación. Exactamente ahí residía el problema. Para medir algo se necesita algún tipo de herramienta o instrumento. Y sin embargo el electrón pesa tan poco que cualquier artilugio concebible, aunque fuera tan ligero como el fotón, sería causa de que el electrón cambiara de posición en el acto mismo de intentar medirlo. Y no se trataba de un problema técnico, sino, por así decirlo, de un problema entretejido en la trama misma del universo. Los físicos habían llegado al borde aniquilador, y el supuesto que hasta allí los habría llevado, el supuesto de que el observador era diferente del suceso, el supuesto de que se podía, con ánimo dualista, tontear con el universo sin afectarlo, resultó insostenible. De alguna manera misteriosa, el sujeto y el objeto estaban íntimamente unidos y las múltiples teorías que habían partido de otros supuestos se venían abajo. La revolución cuántica fue tan cataclísmica porque no atacaba una o dos conclusiones de la física clásica, sino su piedra angular, el cimiento sobre el cual se había construido todo el edificio, que era precisamente el dualismo sujeto-objeto. Los físicos vieron con absoluta claridad que la medición y la verificación objetiva ya no podían ser el sello de la realidad absoluta, porque el objeto medido jamás podía ser completamente separado del sujeto que lo medía. En este nivel, lo medido y lo que mide, lo verificado y lo que verifica, son una y la misma cosa. El sujeto no puede tontear con el objeto,
porque en última instancia sujeto y objeto son una y la misma cosa. Aproximadamente al mismo tiempo que el marco rígido del dualismo científico se desmoronaba en la física, un joven matemático llamado Kurt Gödel, que por entonces solo tenía 25 años, estaba trabajando en lo que es sin duda alguna el tratado más increíble de su especie. Esencialmente se trataba de un análogo lógico del principio de incertidumbre de Heisenberg en física, conocido en la actualidad como el teorema de la incompletitud. Incluye una rigurosa demostración matemática de que todo sistema de lógica debe tener por lo menos una premisa que no puede ser demostrada o verificada sin contradecirse. Así pues, es imposible establecer la congruencia lógica de ningún sistema destructivo complejo, a no ser suponiendo principios de razonamiento cuya propia coherencia interna está tan abierta al cuestionamiento como la del sistema mismo. Así, tanto en el nivel lógico como en el físico, la verificación objetiva no es un sello de realidad, a no ser en la ficción consensual. Si todo ha de ser verificado, ¿cómo se verifica al verificador? Puesto que éste es indudablemente parte del todo. En otras palabras, cuando el universo queda seccionado en un sujeto frente a un objeto, en un estado que ve frente a otro estado que es visto, siempre hay algo que se deja fuera. En esta situación, el universo siempre se eludirá parcialmente a sí mismo. Ningún sistema de observación puede observarse observando. El veedor no puede verse viendo. El ojo tiene siempre un punto ciego, y precisamente por esta razón, en la base de todos esos intentos dualistas, encontramos solamente la incertidumbre, la incompletitud. Además de renunciar a la división ilusoria entre sujeto y objeto, entre ondas y partículas, entre mente y cuerpo, entre lo mental y lo material, la nueva física, con la brillante ayuda de Einstein, abandonó el dualismo del espacio y del tiempo, de la energía y la materia, e incluso del espacio y los objetos. Ahora bien, esto tiene una importancia inmensa porque los hombres de ciencia solo pudieron darse cuenta de que el conocimiento dualista era inadecuado, reconociendo, por más oscuramente que fuese, la posibilidad de otro modo de conocer la realidad, de un modo de conocer que no opera separando al que conoce de lo conocido, al sujeto y al objeto. Eddington llama íntimo a este segundo modo de conocer porque en su funcionamiento el sujeto y el objeto están íntimamente unidos. Tan pronto como surge el dualismo sujeto-objeto, sin embargo, esta intimidad se pierde y queda reemplazada por el simbolismo e instantáneamente volvemos a caer en el mundo demasiado común del conocimiento analítico y dualista. Así pues, el conocimiento simbólico es conocimiento dualista. Y puesto que la separación entre sujeto y objeto es ilusoria, el conocimiento simbólico que de ella se sigue es, en cierto sentido, igualmente ilusorio. La física, y para el caso la mayor parte de las disciplinas intelectuales de Occidente, no trataba con el mundo mismo, porque operaba a través del modo dualista del conocer, y por consiguiente trabajaba con representaciones simbólicas de ese mundo. Tal conocimiento dualista y simbólico es al mismo tiempo el rasgo más brillante y el punto ciego de la ciencia y de la filosofía, en tanto que permite alcanzar una imagen sumamente refinada y analítica del mundo mismo. Pero por más esclarecedoras y detalladas que puedan ser esas imágenes, no dejan de ser únicamente eso, imágenes. Por ende, tienen con la realidad la misma relación que una imagen de la luna tiene con la luna. Koritsky, padre de la semántica moderna, explicó con toda lucidez esta intuición al describir lo que él llamó la relación mapa-territorio. El territorio es el proceso del mundo en su realidad concreta, mientras que un mapa es cualquier notación simbólica
que represente o signifique algún aspecto del territorio. Lo evidente es que el mapa no es el territorio. Disponemos, pues, de dos modos de conocer básicos, como descubrieron los físicos. Uno que ha recibido los nombres diversos de conocimiento simbólico por mapas, inferencial o dualista, en tanto que el otro se ha considerado conocimiento íntimo, directo o no dual. Como hemos visto, la ciencia en general arrancó exclusivamente del conocimiento simbólico y dualista, guiándose por mapas y prestando atención a las sombras, pero como resultado de los últimos avances de las ciencias físicas, este modo del conocer, en algunos aspectos por lo menos, demostró ser inadecuado para ese conocimiento de lo real, con mayúscula, que tan engañosamente había prometido. Esta inadecuación impulsó a muchos físicos a recurrir al segundo modo de conocimiento, el conocimiento íntimo, o por lo menos a afrontar la necesidad de este tipo de conocimiento. A lo largo de la historia, pues, los hombres han entendido esta única realidad, abandonando temporalmente el conocimiento simbólico por mapas y vivenciando directamente esa realidad fundamental, el único territorio en que se basan todos nuestros mapas. Dicho de otra manera, dejaron de hablar de ella para vivenciarla, y es el contenido de esta experiencia o vivencia no dual lo que universalmente se considera como la realidad absoluta. La prueba final de esto no consiste en ninguna demostración lógica, sino en un hecho vivencial, y solamente si nos embarcamos en la experiencia de despertar en nosotros el segundo modo del conocer, podemos saber por nosotros mismos si tal cosa es o no es verdad. Los diferentes modos del conocer corresponden a diferentes niveles de la conciencia, a bandas distintas y fácilmente reconocibles del espectro de la conciencia. Además, nuestra identidad personal se relaciona íntimamente con el nivel de conciencia desde el cual y sobre el cual operamos. Por lo tanto, un cambio en nuestro modo de conocer da por resultado un cambio en nuestro sentimiento de identidad básico. Así pues, mientras estemos utilizando solamente el modo de conocer simbólico y dualista, que separa al sujeto conocente del objeto conocido, y después alude al objeto conocido con un símbolo o un nombre apropiado, nos sentiremos a sí mismos fundamentalmente distintos del universo y ajenos a él. Una identidad que se expresa en nuestro papel y nuestra imagen de nosotros mismos, es decir, en la imagen simbólica que hemos formado de nosotros mismos al convertirnos dentro de un marco dualista en objeto para nosotros mismos. El conocimiento no dual, sin embargo, no opera de esa manera, pues parte de su naturaleza es ser uno con aquello que conoce, lo que evidentemente trae consigo un cambio en la propia sensación de identidad. El contenido del modo no dual del conocer es la realidad absoluta, porque revela el universo tal como es absolutamente, y no como convencionalmente se divide y simboliza. Expresado en términos más estrictos, no hay una cosa que se llame realidad con mayúscula y otra cosa que se llame conocimiento de la realidad con mayúscula. Esta es una expresión sumamente dualista. Más bien, el conocer no dual es la realidad. Se toma a sí mismo como contenido. Y si seguimos hablando de conocimiento no dual de la realidad, como si ambas cosas estuvieran de algún modo separadas, es solo porque nuestro lenguaje es tan dualista que tropieza con tremendas dificultades para expresarlo de ninguna otra manera. Pero siempre debemos tener presente que el conocer y lo real con mayúscula se funden en la experiencia primaria. Puesto que los modos del conocer se corresponden con niveles de la conciencia, y puesto que la realidad con mayúscula es un modo particular del conocer, de ello se sigue que la realidad es un nivel de conciencia. Esto, sin embargo, no significa que la sustancia de la realidad sea la sustancia de la conciencia, ni que los objetos materiales estén realmente hechos de conciencia, ni que la conciencia sea
alguna vaga nebulosa de algo indiferenciado. Significa solamente que la realidad es lo que se revela a partir del nivel de conciencia no dual al cual hemos llamado mente con mayúscula. Que se revela es un hecho vivencial, una experiencia, pero aquello que se revela es algo que no se puede describir con precisión sin volver al modo de conocer simbólico. Por eso sostenemos que la realidad no es ideal, no es material, no es espiritual, no es concreta, no es mecanicista ni vitalista. La realidad, con mayúscula, es un nivel de conciencia, y solo ese nivel es real. Al expresar que solo el nivel de la mente, con mayúscula, o la mente simplemente, es la realidad absoluta, debemos aclarar que no se trata de la doctrina filosófica del idealismo subjetivo, aunque superficialmente fuera posible interpretarla así. Pues el idealismo subjetivo es la posición para la cual el universo puede ser explicado exclusivamente como el contenido de la conciencia, para la cual el sujeto o lo ideal es lo único real, mientras que todos los objetos son fundamentalmente epifenómenos. Sin embargo, esto no es más que una forma rebuscada y sutil de esquivar el problema del dualismo, proclamando que una mitad del dualismo, en este caso todos los objetos, es irreal. Además, cuando decimos que la mente, con mayúscula, es la realidad, no se trata tanto de una conclusión lógica como de cierta vivencia, como ya señalamos. La realidad es aquello que se entiende y se siente desde el nivel no dual y no simbólico de la mente, con mayúscula. Aunque hay un tipo de filosofía que habitualmente se cuelga de esta vivencia fundamental, la vivencia misma no es, en modo alguno, una filosofía, más bien es la suspensión temporal de toda filosofía. No es un punto de vista entre muchos, sino la ausencia de todo punto de vista, sea el que fueren. Nuestra concepción ordinaria del mundo como un complejo de cosas que se extienden en el espacio y se suceden en el tiempo, no es más que un mapa convencional del universo, no es real. No es real porque este cuadro pintado por el conocimiento simbólico, que se vale de mapas, depende de la escisión del universo en cosas separadas que se ven en el espacio-tiempo, por una parte y por la otra, en el veedor de estas cosas. Para que esto suceda, el universo tiene que escindirse necesariamente en observador frente a observado. El universo tiene que volverse distinto de sí mismo y por ende falso para sí mismo. De ese modo, nuestras imágenes simbólicas, dualistas y convencionales son sutiles falsificaciones de la realidad misma que intentan explicar. Pero la escisión no es tanto falsa como ilusoria, y las filosofías, psicologías y ciencias que de ella dependen no son, por consiguiente, erróneas, sino absurdas. El hombre no tiene más posibilidad de separarse del universo para después extraer conocimiento de él que la posibilidad que puede tener una mano de cogerse a sí misma o un ojo de verse a sí mismo. Pero el hombre, confiado, como está en el conocimiento dualista, intenta el absurdo y se imagina que lo ha conseguido. El resultado es una imagen o cuadro del universo que lo presenta como compuesto de fragmentos llamados cosas, desparramadas por el espacio y el tiempo, todas ajenas y separadas de la solitaria isla de percatación que el hombre actualmente se imagina ser. Perdido así en su propia sombra, confinado en ese cuadro o mapa puramente dualista del cosmos, el hombre se olvida por completo de lo que el mundo real es en su realidad. Y sin embargo, es ineludible que, si el universo se distingue de sí mismo y se falsea para sí mismo mediante la escisión entre el veedor y lo visto, el conocedor y lo conocido, el sujeto y el objeto, entonces una verdadera comprensión del mundo real solo pueda darse al entender que, como expresó
Schrödinger, el sujeto y el objeto no son más que uno. Si esto es verdad, solo comprenderlo así puede reclamar el título de verdad absoluta. Mirar a través de las ilusiones que nos ha legado el conocimiento simbólico dualista y al hacerlo así, despertarnos al mundo real. Como este mundo real, en tanto que totalidad no tiene opuesto, es obvio que no se trata de algo que pueda ser definido o captado, ya que los símbolos no tienen significado en función de sus opuestos, en tanto que el mundo real no tiene opuesto alguno. Por eso se le llama vacío, sunyata, lo hueco, anoia, expresiones todas que solo significan que todo pensamiento y toda proposición referentes a la realidad son vacíos e inválidos. Al mismo tiempo equivale a decir que el mundo real está también vacío de cosas separadas, ya que las cosas son producto del pensamiento, no de la realidad. Si la realidad es inexpresable, no por eso deja de ser vivenciable, pero puesto que esta experiencia o vivencia del mundo real se da oscurecida por nuestros conceptos sobre ella, y dado que estos conceptos se basan en la escisión entre el sujeto que conoce y los conceptos que son conocidos, todas estas tradiciones afirman enfáticamente que de la realidad solo se puede tener una experiencia o vivencia no dual en la que no existe la brecha entre el conocedor y lo conocido, porque tal es la única manera de que el universo no sea devorado por la ilusión. Esto significa que la realidad con mayúscula y la percepción que tú tienes de ella es una y la misma cosa, lo que Britt llamaba la vivencia del universo por el universo. Ahora bien, a esta percatación hemos llamado el modo no dual del conocer, el universo que se conoce como universo. Este modo de conocer se corresponde con una función, estado o nivel de la conciencia que designamos como mente con mayúscula. Y puesto que conocer la realidad es ser la realidad, entonces podemos destilar toda la esencia de estas tradiciones en una frase como la realidad como nivel de conciencia o simplemente la realidad como solo mente con mayúscula. No tiene gran importancia que se la llame Brahman, Dios, Tao, Dharmakaya, vacío o de cualquier otra manera, ya que todas ellas apuntan igualmente a ese estado de la mente con mayúscula, no dual, en que el universo no se haya escindido entre el veedor y lo visto. Pero este nivel de conciencia no es difícil de descubrir, ni está profundamente sepultado en la psique. Más bien está muy próximo, muy cerca, continuamente presente, pues la mente no es en modo alguno diferente de ti.